Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl, donde nos vamos a hacer cargo de varios temas. Quiero contarles que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con Alfredo Zamudio. Él es el director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Y todo esto también en relación a las declaraciones que ha hecho el arzobispo de Santiago, Fernando Tchomalí, que han generado polémica, pero que se suman a las que realizó hace algunas semanas la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señalando, y en este caso puntual lo que ha dicho Tchomalí, es que está abierto, dice, a que la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, sea parte de una mesa de diálogo por la paz en la macro zona sur. Queremos conversar sobre los alcances que esto tiene, cómo van las conversaciones y los talleres y los intentos, ¿no es cierto?, para alcanzar diálogo que pueda resolver, ¿no?, este conflicto, el conflicto mapuche que se arrastra por muchas décadas. Pero ahora nos queremos concentrar en materia económica porque hay dos elementos que han ocurrido esta semana. Por un lado, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad dio a conocer que la productividad del país cayó durante 2023 y además se confirma una tendencia de desaceleración, ha señalado, en los últimos 15 años. Eso, más los proyectos presentados por el gobierno para, en el fondo, hacerse cargo de la llamada permisología, bajar los tiempos de tramitación de los proyectos y con eso, por supuesto, incentivar la inversión. De todo esto, entonces, conversamos con el economista, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, también ex superintendente de Banco de Instituciones Financieras, Rafael Berguán. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Mirna. Gracias por la invitación. Partamos por lo... Sí, pues feliz que sea viernes también. Sí, porque esta semana, oye, qué pesado es de pronto. Hay semanas que son más pesadas que otras. Pero bueno, vamos a nuestras materias porque quiero preguntarte, lo primero es, partamos por lo último, que tiene que ver con estos dos proyectos presentados por el gobierno que hacen frente a la permisología. Estaba leyendo que el presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Mate, dice que el gobierno debería ser honesto, que el proyecto de la ministra Maisa Rojas no reactiva el crecimiento, pero dice que el proyecto, que depende de la cartera del ministro de Economía, ese es un proyecto que ellos ven con mejores ojos. Para tratar de entender y no irnos tanto a lo técnico, ¿cómo ves tú el proceso que se está generando a partir de ahora, que está en el fondo está en sede parlamentaria, ¿no? Ya el proyecto fue presentado, y si tú crees que a partir de esto puede haber efectivamente nos podemos acercar hacia un mayor proceso de aceleración de los trámites y con eso, por supuesto, mejorar los niveles de inversión en el país. Bueno, mira, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad es una institución pública. Yo soy parte de las instituciones del Estado, nosotros, no yo, pero yo soy parte de una organización que es parte de las instituciones que conforman el Estado, pero es independiente. Entonces, nosotros entendemos esa autonomía como que el Ejecutivo nos puede exigir qué estudiar, pero no nos puede exigir qué decir. Pero en ese contexto, y por lo tanto digo que tenemos acá una relación muy directa con esto, pero hablamos obviamente desde una mirada que pretendemos sea técnica, es decir, basada en los datos. Con eso no estoy denostando la política, ni mucho menos, porque la economía está supeditada a la política, pero digo, en nuestro aporte es tratando de mirar la evidencia. Y en ese contexto, a propósito de los permisos, a la Comisión, mira, incluso la presidenta Bachelet el 2017, el presidente Piñera el 2019 y ahora el presidente Boric el año pasado, nos han pedido que miremos de distintas maneras el sistema de permisos que lo que busca es resguardar que la inversión, que es necesaria para el crecimiento económico, es necesaria para que haya empleo, porque se complementa con el empleo, es necesaria además para la productividad, porque cuando se invierte en nuevas tecnologías. Que esa inversión, que es una inversión deseable por muchas razones, al mismo tiempo sea coherente, compatible con los objetivos públicos que nos ponemos como país. Por ejemplo, resguardar el medio ambiente. Entonces, claro, en ese sentido, planteado como yo lo digo, es un objetivo que todos vamos a compartir. Pero para que eso sea así, y es un desafío que tiene Canadá, que es un país minero, que tiene Australia, que es un país minero, por dar dos ejemplos que podría ser algo parecidos
a nosotros en esto. Pero en ese contexto, entonces, hay un diagnóstico. Nosotros tuvimos la oportunidad, esto es muy entretenido, porque no es que nosotros sepamos más que el resto, que nosotros miramos datos que nadie ha mirado, y con esos datos alimentamos lo que es este proyecto que acaba de presentar el ministro Grau con la ministra Rojas, hace un par de días atrás, el día miércoles, si recuerdo bien, en la mañana. Y que además se presentó en La Moneda, y la idea con la participación del presidente, para darle, ¿no es cierto?, la importancia del Ejecutivo a este proyecto. Y ese proyecto nosotros revisamos los casi 120.000 permisos que se tramitaron entre el 18 y el 22, y voy a terminar con esto. Imagínate, la totalidad de los permisos para invertir. No se trata de que estos permisos tengan siempre que ser aprobados, porque esto no es sobre dejar de regular, es sobre regular adecuadamente. Y nuestro diagnóstico es que el sistema de permisos en Chile es ineficiente, en el sentido que el Estado se demora mucho en responder. Si tiene que responder que no, que responda que no, pero no puede ser que tarde, por ejemplo, en algunas ocasiones, 10 años el proceso completo, porque en Australia tarda 6. Y hasta donde yo entiendo, los australianos son capaces de resguardar razonablemente, este es un desafío global, ¿no es cierto?, por ejemplo, su medio ambiente, o las comunidades locales, etcétera. Segundo, y muy rápido, es un sistema no solo ineficiente, pero es un sistema incierto, en el sentido que un inversionista no sabe muy bien a qué se va a enfrentar. Entonces, si le vamos a pedir A, tenemos que saber que le vamos a pedir A antes. Y además las distintas instituciones piden cosas distintas. Y finalmente, es un sistema inestable, en el sentido que a veces te piden una cosa y a veces por lo mismo te piden una cosa distinta después. Entonces, ahí están nuestras recomendaciones. Y en ese contexto, mi última línea, nosotros como comisión, todavía tiene que venir un debate legislativo que yo espero que enriquezca el proyecto, como siempre debe ocurrir, pero ojalá que no tarde demasiado. En ese contexto nosotros estamos alineados con las recomendaciones en general del Ejecutivo, pero bien, claro, es el Ejecutivo el que tiene que gobernar, el que fue elegido democráticamente y el que tiene que poner los énfasis. Pero estamos de acuerdo con tratar de avanzar en esta dirección y creemos que va a ser importante para, me preguntaste, reducir más o menos en 1/3 los plazos actuales para un promedio típico, para un proyecto típico de inversión. Ya. Eso es súper interesante lo que tú dices, porque tú más o menos estableces un tiempo o sea, una disminución de 1/3 de los tiempos, ¿no? Más o menos, por cierto. O sea, si pero ponte tú, si se demoraba 10 años, podrá demorarse 7. 3 años menos, 6. 6, sí, más o menos, claro. Exactamente, exactamente. Incluso el gobierno asumió un compromiso. A mí me parece bien que los gobiernos asuman compromiso porque después podamos mirar y exigirle. Pero dijo que en el caso de las pequeñas y medianas empresas pretenden bajarlo casi en 40%, más todavía. Pero digamos que un proyecto de 10 años debería bajar a 6,5, 7 años en promedio. Mira, para cerrar este tema de la permisología, insisto, porque de pronto nos metemos en cuestiones súper técnicas, pero igual es importante ¿para qué? Para aclarar por qué, por ejemplo, me interesa mucho la opinión de Bernardo Larraín en el sentido que él separa los dos proyectos y dice, obviamente están separados, pero él dice que el proyecto del ministro de Economía es positivo y quirúrgico, pero dice que el proyecto de Maysa Rojas, que va por el lado del Ministerio del Medio Ambiente, él cree que esto no va a ayudar a reactivar el crecimiento, definitivamente. Quiero preguntarte, ¿cómo lo ves tú? Si hay algo de lo que él plantea que a ti te haga sentido. Sí, bueno, yo primero no he conversado con él, no sé específicamente en qué está pensando. Yo te puedo dar la opinión desde las cosas que estudiamos en la comisión, y yo entiendo, porque también hay que ser realista aquí, ¿no es cierto, Mirna?, que no es lo mismo preguntarse por un proyecto de inversión en una pequeña empresa a un año que en un gran proyecto energético, ponte tú, que tiene todo un trabajo con comunidades locales que, por ejemplo, en el mundo, en Australia, para seguir con el ejemplo australiano, porque es un país que tiene características productivas parecidas al nuestro, pero es un país mucho más avanzado, por eso lo uso como ejemplo, ¿no? Pero cuando uno ve, por ejemplo, que los grandes proyectos de energía o los grandes proyectos mineros en Australia, como 80% del tiempo que tardan desde el momento que piden la autorización hasta que ponen la primera piedra y empieza a operar, el 80% es trabajo con comunidades locales y un 20% son los permisos que resguardan lo que el Estado está protegiendo. ¿De acuerdo? En Chile más o menos al revés. No es que se demoren tanto menos que nosotros, pero se demoran haciendo cosas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que las complejidades, por ejemplo, el trabajo con las comunidades locales, que no solo tienen derecho, sino que tienen la obligación, creo yo, a exigir que se les respete su propio entorno, hace mucho más complejo eso en términos de cómo lo enfrentas desde el Estado, que, como te decía, un permiso sanitario en una pequeña empresa, en alguna comuna. Entonces, claro, a mí no me extraña que el proyecto que está presentando Medio Ambiente vaya por un carril, no digo que separado, pero propio, tiene que complementarse, esto es parte de un mismo ecosistema, y que desde la mirada de los empresarios, ellos consideren que esto se debería relajar más. Bueno, yo no tengo esa opinión, porque esto no es sobre desregular.
Esto es sobre optimizar la regulación. A mí lo que me interesa es que veamos la información. Por ejemplo, en ese ámbito, el de medio ambiente, hay un cambio en el proyecto que nosotros consideramos valioso, pero es bueno que se entienda por qué valioso, que es el famoso comité de ministros. Yo no sé si la gente que nos está escuchando quizás lo ha escuchado alguna vez, porque se dice que se junta un grupo de ministros y le dan finalmente el sí o el no a un determinado proyecto. Nuevamente, la política no solo tiene algo que decir, tiene mucho que decir en esto. Es la política la que tiene que poner las prioridades y decidir o no. Pero la información con la cual se alimenta eso tiene que ser técnica, ¿no es cierto? En términos de ver las mejores herramientas que existen en el mundo, qué cosas funcionan, cuáles no, etcétera. Y en ese contexto, a mí me parece que si el Comité de Ministros u otra instancia política con esas características va a tomar una decisión definitiva, final, es mejor que sea más al comienzo que al final. O sea, el costo para el país, para el sector privado, pero para los inversionistas extranjeros también, de saber que tienen que esperar 10 años para que después, sin una relación necesariamente directa con los datos técnicos, un grupo de personas les diga que sí o que no, eso obviamente que no es compatible con que un inversionista que está en Japón venga a Chile y se imagine 20 años invirtiendo en Chile. Entonces ahí hay un cambio de lo político a lo técnico en el proyecto y me parece que es valioso. Pero sabemos que esto va a ser complejo y eso es parte de los desafíos que enfrentan todos los países en el mundo en un contexto en el que estamos mucho más conscientes que esto no se trata de producir por producir, sino que de producir sustentabilidad. Bueno, vamos entonces a tu tema porque precisamente quiero entrar porque todo esto, a ver, de nuevo, ¿para qué estamos hablando de esto y por qué el gobierno está empujando estos dos proyectos? Porque se dieron cuenta hace años ya que efectivamente todo esto estaba frenando la inversión. O sea, si te vas a demorar 10 años en hacer en llevar adelante un proceso de un proyecto, por ejemplo, te vas a otro país definitivamente, que es lo que tú me estás señalando respecto de ejemplos como Australia o Canadá, que son países mineros, ¿no? Ahora, el punto es hacerlo cuidando el medio ambiente, haciéndolo sostenible, pero no 10 años, pues no te vaya a demorar 10 años en hacer todo ese proceso. No, si tú sabes que hay otro, no, si tú sabes que es posible hacerlo en 6, porque quizás hay que hacerlo en 10. Quizás hay que hacerlo en 10, yo no sé lo que va a venir en el futuro, pero tenemos experiencia que se puede hacer al menos un 30% más rápido. Exactamente. Vamos entonces ahora a lo que ha determinado la Comisión Nacional de Evaluación, la Comisión Nacional, efectivamente, de Evaluación y Productividad. Ustedes determinaron, ¿no es cierto?, que la productividad del país cayó y que llevamos 15 años estancados. ¿Qué pasa? Mira, igual esto, a propósito de lo que planteas por comienzo, que le pedías disculpas implícitamente a los que nos están viendo, porque esto es una cosa muy técnica. El concepto de productividad, créeme que es de las cosas más abstractas que hay en economía. Pero déjame solo decir en una línea cuál es la idea que está en la cabeza de un economista cuando piensa en productividad. Y todo el mundo se va a parar y me va a aplaudir de pie, porque esto es algo que todos queremos. Es básicamente ser capaz de seguir produciendo, generando actividad económica, es decir, tener más, pero con la misma cantidad de esfuerzo, de recursos productivos, de horas trabajadas y de recursos metidos en inversión. La razón por la que, por ejemplo, y esto yo lo podría, cualquier país europeo que sea mucho más avanzado que nosotros, todos lo son, pero pensemos en Alemania, por dar un ejemplo concreto. En Alemania producen 3 veces el valor agregado por hora que producimos nosotros. Una hora de una persona, porque esto no tiene que ver con raza, con nacionalidad, tiene que ver con lugar. Una hora de una persona trabajando en Chile, sea chilena o no chilena, pero en Chile, en la economía chilena, produce un tercio de valor agregado que se produce en Alemania. Pero en Alemania trabajan del orden de 500 horas menos que nosotros al año. Entonces liberan tiempo para ocio. O sea, yo recuerdo cuando yo era chico, mi abuelo, que era francés, me decía, hay que importar alemanes a Chile, en el sentido que había que traer gente que trajera. Sí, siempre los inmigrantes en general son esforzados, pero el punto es que Alemania trabaja menos que nosotros, y sin embargo genera 3 veces lo nuestro. E invierte menos que nosotros porque son capaces de trabajar muy bien, invertir muy bien, y por tanto liberan también recursos para consumo. Eso es calidad de vida. Menos horas trabajadas, más consumo en un país que tiene 3 o 4 veces los recursos nuestros. La productividad es eso. Y lo que sucede y además esta variable, mi última línea sobre esto, para responder tu pregunta, cuando uno va a los datos y uno ve por qué Alemania es más rico que Chile, o por qué Estados Unidos, o Francia, o Noruega, elige el país que te guste, no son, como lo que acabo de decir, más ricos que nosotros porque, como digo, trabajan e invierten más, son porque trabajan e invierten mejor, es decir, porque son más productivos. Y es la productividad la única variable que va a permitir sostener el crecimiento en el tiempo. Entonces, es un win-win, es el mejor de los mundos. Pero ¿cómo logras tú tener una productividad más alta? Se necesitan 2 grandes cosas, y Chile tiene una de ellas, que es tener una macroeconomía ordenada,
y eso fue lo que se hizo en los 90. El tema de la inflación, el tema de que el país no está creciendo un año a 10 y después menos 8, porque eso es mucha incertidumbre. Eso te tiene que resolver, y eso es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Tenemos una regla fiscal, un banco autónomo. Y después viene lo que los economistas llamamos la agenda microeconómica. El problema, Mirna, y aquí es donde la cosa se complica, y por eso se justifica que exista nuestra organización, nuestra institución, es que hay dos problemas con lo micro. Uno, que ya no hay una bala de plata. Pucha, son cientos y cientos y cientos de cosas individualmente insignificantes que en conjunto explican que no seamos Canadá. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la agenda micro muchas veces choca, a propósito de conversar con empresarios, choca con grupos de interés económicos. Porque hay gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera, los productores de trigo en la séptima región no quieren transformarse en productores de vino porque tienen susto, lo que sea. Los notarios no quieren entregar los derechos que tienen, etcétera. Los médicos chilenos no querían que vinieran médicos extranjeros, ¿te acuerdas? Todos somos un grupo de interés. Entonces la agenda micro es una agenda poco atractiva porque no tiene grandes titulares y que cuesta mucho empujarla porque siempre hay grupos de interés que están tratando de pararla. Y en eso está metido Chile en los últimos 15 o 20 años, después de avanzar en lo macro en esto. Y eso pasa, entre otras cosas, aquí sí hay un paraguas grande, por ejemplo, por mejorar el funcionamiento del Estado, que obviamente tiene que tener un rol clave en toda esta cuestión. Luego los permisos, déjame conectarlo en una línea con lo que decías al comienzo. Tiene mucho que ver con esto, ¿sabes por qué? Porque, bueno, tiene que mejorar el funcionamiento del Estado, pero también el funcionamiento del mercado, a propósito de tu conversación con Bernardo Larraín, porque si el mercado no es suficientemente competitivo, el Estado no saca nada con hacer bien la pega, si en el otro lado no hay los incentivos para invertir, para innovar, para arriesgarse, la demanda por empleo, los mejores salarios, etcétera. Pero los permisos tienen que ver con las dos cosas, porque si tú mejoras el sistema de permisos, el Estado se relaciona de una manera más clara con el inversionista, se genera más confianza y por lo tanto es más fácil hacer política pública. Pero además, aquí sí paro, si tú mejoras el sistema de permisos, ahora, ¿quiénes son las empresas que tienen problemas con los permisos? Las grandes empresas tienen equipos completos de personas trabajando full time en eso y resuelven el problema, no meten los costos nomás. Pero una pequeña empresa que tiene que esperar 5 años para empezar a funcionar, se va a quedar sin capital de trabajo en mitad de camino. Entonces, cuando el sistema de permisos no es adecuado, la competencia y el funcionamiento del mercado también falla, porque las empresas pequeñas no son capaces de sobrevivir y como no sobreviven, no crecen, y si no crecen, no desafían a las grandes, a las que están cómodas. Entonces, te estoy dando un ejemplo nada más que porque estábamos hablando de esto para conectar. Pero uno podría hablar de capacitación, podríamos hablar de cientos de temas. Hablemos de eso, porque mira, yo cuando hablo con economistas de distintos tintes políticos, hay algo que en general yo diría que se mantiene como una constante en cuanto a las razones que explican nuestra baja productividad. Y es que hay un modelo de desarrollo que está agotado. Yo quiero saber si tú coincides con eso y si dentro de ese agotamiento de este modelo de desarrollo está nuestra manera, es decir, está nuestra actividad económica basada fundamentalmente en el extractivismo de recursos naturales. Puedo decir algo para provocar y algo para no provocar. Dale. Para provocar a ver, somos un país minero, vamos a seguir siendo un país minero. Uno puede imaginar situaciones que sean de desarrollo productivo más profundo, incluso en la minería, pero el punto es que si vamos a hacer minería como lo estamos haciendo, hagámosla mejor, porque en el mundo minero todavía hay mucho espacio para mejorar la productividad cuando nos comparamos con estos países que mencionábamos antes. Pero déjame para molestar, no nos conviene dejar el cobre colgando en los árboles. Yo sé que no, pero hay que explotarlo para que el país tenga acceso a mejor infraestructura, mejor salud, mejor educación. Y por supuesto hay que hacerlo de la mejor manera posible. Así que a mí el tema de extractivismo, yo entiendo, es un debate que a mí me gusta, yo soy un académico y yo quiero poner sobre la mesa gente que piensa distinto para que aporte al debate. Pero yo no, pero en eso yo no soy de cerrar esa industria, yo sé que no se está esperando hacer eso y forzarme a mirar otra. Sí creo que efectivamente el modelo de crecimiento que le permitió a Chile expandirse mucho durante un periodo, ¿no es cierto?, en democracia, particularmente en los años 90 y algo más en los años 2000, y que se ha estancado en el último tiempo, porque en promedio nuestra tasa de crecimiento ha caído bastante. Sí creo que ahí hay ciertos problemas que son de carácter estructural que tenemos que tratar de resolver y que tienen que ver con lo que tú estás mencionando, porque lo que le pasó a Chile es que creció muy rápido como consecuencia a unas pocas empresas. Esto no es una crítica, es una descripción. Así me gusta decirlo a mí cuando hago la... Chile creció muy rápido en los 90 como consecuencia de unas pocas empresas en unos pocos sectores. Entonces tú agarras las cuentas con la mano derecha o la izquierda, la que más te guste, y 1, 2, 3, 2 empresas por industria, y son exitosas, y yo quiero creer que lo hicieron nada más, no solo, o sea, gracias, qué bueno, nos ayudó, digamos, generó
¿no es cierto? No sé, no quiero dar marcas, pero Falabella contribuyó al mercado financiero al competirle a los grandes bancos con CMR. Otra cosa es si las tasas son, hay que ponerle competencia al mercado, pero ellos aportaron a la competencia. Pero ¿qué pasa? Que esas mismas empresas muy exitosas que crecieron en pocos sectores y en realidad en pocas regiones, básicamente en la región metropolitana, estoy exagerando, cuando tú ya llegas a la mitad del camino al desarrollo, y Chile está ahí hace un rato ya, tú tienes que empezar a ampliar la base productiva, porque no te da con eso. Ya tocaron techo. Entonces empiezan a ir a otros países, les sigue yendo bien, pero el país, para seguir desarrollándose, tiene que agregarle sectores, tiene que agregarle empresas y tiene que agregarle regiones. Tiene que, de alguna manera, tener la capacidad de que cuando hay un problema en un sector se mueve para otro. Chile todavía está efectivamente muy metido en esos sectores que fueron exitosos, pero que, como digo, son pocos, con pocas empresas y en pocas regiones. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con que hay un desafío, por ejemplo, en términos de potenciar profundizar las regiones. Ahora, escucha, los economistas no tenemos grandes recetas para hacer esto, pero es un tema que está ahí. El ministro Céspedes, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, tenía una agenda en esta dirección. Hay ciertas cosas que son más o menos obvias que se han desarrollado, pero efectivamente yo creo que nosotros tenemos que seguir buscando maneras de que el mercado de capitales sea más profundo, de que haya más competencia, para que surjan estos otros sectores, estas otras empresas en otras regiones y que permita que el país madure, y no sea solo el resultado de unas pocas unidades económicas. Correcto. Conversamos hasta ahora con el economista y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Rafael Berguán. Rafael, déjame comentarte algo que yo creo que también le hace mucho sentido a las personas. Mira, yo estaba viajando hace exactamente un año por Europa y nada, cuando yo viajo me gusta comparar precios. Y me puse a comparar precios de supermercado, no tenía, oye, ninguna... Fue famoso ese video, fue famoso. Es que además, te lo digo porque se me criticó, oye, pero yo decía, oye, si a mí no me mandó el Instituto Nacional de Estadística a hacer un trabajo comparativo científico, yo lo único que hice fue decir, yo cuando voy a Europa y voy a los supermercados, en general yo te diría que la mayor parte de las veces pago un tercio menos en el supermercado. Bueno, ¿por qué te pongo este tema? No para hablar de mí, sino para decirte que surgieron muchas opiniones y entre ellas economistas que decían que nosotros éramos finalmente, me acuerdo perfecto, un economista, no recuerdo el nombre en este minuto, pero que ex ante publicó su columna y decía que nosotros éramos como un almacén de barrio si nos comparábamos con Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, Alemania, el caso que tú pones, ¿no? Y de ahí vino toda la discusión. Tenemos peores niveles de educación, nuestros trabajadores valen menos, y todo eso también es discutible, pero quiero saber cómo ves tú eso, porque al final del día, ¿por qué es tan caro Chile? ¿Y por qué tenemos en Chile la sensación de que tenemos precios del primer mundo, pero con salarios del tercer mundo? Sí, mira, no te va a gustar la respuesta, pero igual voy a hacer un comentario. No, en el sentido que, y esto no es por sacarme los balazos, pero este es el tipo de cosas, cuando uno hace los estudios más micro, a nivel sectorial, de verdad hay que mirar bien los datos, en el sentido de comparar peras con peras, de ver lo que está pasando con el tipo de cambio, pero yo sí te puedo, entonces, yo no tengo la capacidad, quizás con un pisco sour en mi casa el domingo en la tarde, conversando en un grupo, emitiría algunas opiniones un poquito más categóricas que las que te voy a emitir a ti acá. Pero hablando muy en serio, mira, la gente que yo conozco que trabaja en lo que se llama básicamente la organización industrial de los mercados, gente que se mete en temas como competencia, te voy a dar un nombre para que la entreviste alguna vez, la Andrea Butelman. Estuvo 10 años la Andrea Butelman en el Tribunal de Libre de Competencia. Yo la he escuchado muchas veces y he leído sus columnas, así que la estoy citando, pero parafraseando. Tienen muy bien diagnosticado qué es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo del retail o en el mundo de los supermercados en Chile y qué aspectos de esa industria podrían estar de alguna manera generando que algunos precios sean más altos que lo que deberían, etcétera. Uno siempre lo que busca al final es que si un precio está muy alto y hay suficientes actores, aparezca un actor que tenga los incentivos de ofrecer más barato, llevarse el mercado y todos ganamos. Ellos le ganan el segmento del mercado a la competencia y el consumidor consigue buena calidad, precios más bajos, etcétera. Ella habla, por ejemplo, de ciertas prácticas que existen en Chile en términos de volumen, de descuento, etcétera, que son cuestionadas y que el mundo académico de alguna manera tiende a pensar que tienen que ser reguladas de una manera distinta. Ahora, sí quiero ser honesto en algo. La legislación de libre competencia en Chile, yo he conversado con expertos internacionales, ha avanzado mucho en los últimos 30 años. O sea, la creación de un tribunal de libre competencia, una fiscalía nacional económica, muchos de estos casos de colusión, yo soy de los que cree que efectivamente no es que aumentó la colusión en los últimos años, es que ahora tenemos más capacidad de pillar
a los actores cuando se coluden, ¿de acuerdo? Y obviamente la gente se entera más de estas cosas porque simplemente todos nos enteramos más. Entonces, yo no tengo un diagnóstico con respecto a si Chile es más que... Yo sé que el mercado inmobiliario en Chile, claro, tú comparas pero todas estas cosas dependen mucho de aspectos que son específicos al momento, al lugar, etcétera. Totalmente. A mí no me extraña que falte competencia en muchos mercados, y lo que hay que hacer es que hay que seguir trabajando, mirando los datos, ver la experiencia internacional para que la competencia aumente en estos aspectos hasta que duela todo lo que sea necesario, porque al final el único que se ve beneficiado con esto, que es lo que queremos, es lo que todos somos. ¿Y qué es lo que somos todos? No somos productores, no todos trabajamos, pero todos consumimos. Claro, oye, en todo caso, a mí me encantan tus respuestas y las de todos, porque yo creo que esa es la gracia, como decías tú, ¿no? Poder recoger distintas opiniones para entender lo que a las personas le pasa al final del día, que es, ¿me alcanza o no me alcanza para llegar a fin de mes? ¿Por qué la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 502.000 pesos mensuales? ¿Te fijas? O sea, son temas porque eso es lo que le importa a la gente. La economía, cuando tú la bajas a la realidad, tiene total sentido. Y ahí quiero preguntarte entonces, nuevamente el tema de la productividad. O sea, tú dices que un trabajador en Alemania produce 3 veces más que lo que produce en Chile, trabajando mucho menos, teniendo mejor calidad de vida y con unas vacaciones. Oye, yo creo que es el país que más vacaciones tiene y con los mejores estándares, ¿no?, de postnatal, por ejemplo, para las mujeres. Es decir, realmente en ese sentido Alemania todavía lidera en el mundo. Pregunta, vamos al tema de la educación. Pues sí, detrás de todo esto que hay, ¿o no?, la educación, y resulta que estamos viendo nuestra educación pública que está en el suelo. Es decir, después de los ese es uno de los aspectos claves. Sí. Ahora, la educación solo también para motivar a que la gente aproveche el fin de semana para meterse en Google y buscar. Exacto. Pero mira, la educación también es muchas cosas, porque hablamos de educación preescolar, educación básica, educación media, educación universitaria, educación técnica y profesional, y hay un séptimo tipo de educación, en el sentido, como dicen los alemanes, nos quedamos pegados con los alemanes. Pues. Los alemanes hablan, por ejemplo, de ser aprendiz de por vida, porque ellos están pensando, o sea, obviamente que la educación universitaria, técnica, profesional, los colegios tienen que funcionar mucho mejor y los diagnósticos están hechos, desde los años 90 por lo menos, pero un aspecto muy importante para el proceso productivo es la capacitación, que es aquel proceso en el cual tú te vas a involucrar ojalá cada día de tu vida. O sea, le hace bien a la empresa, le hace bien al trabajador, le hace bien a la cabeza de la persona que cada día enfrenta una manera de aprender a hacer algo nuevo, distinto, etcétera. La capacitación en Chile, ese proceso de aprendizaje continuo en la vida, en el que tú estás entrando y saliendo de él, está diagnosticado desde la Comisión Larrañaga del 2011, como fallido, y la Comisión de Productividad hizo el 2018 un estudio, 7 años después, y se había avanzado muy poquito. Ahí también hay grandes problemas, tenemos que ser capaces de avanzar, y muchas veces aparece un economista, sobre todo y dice, oye, aquí lo que falta es plata, porque el Estado le pone poca plata a esta cuestión. En el caso de la capacitación, las franquicias son como 800 millones de dólares al año, y yo con la gente experta que he conversado, y cuando veo lo que se hace afuera proporcionalmente, claro, la verdad que 800 millones de dólares debería alcanzar para mucho más que lo que alcanza. Entonces, ese es un ámbito. Si tú me pidieras a mí, si yo fuera... No, iba a ser un concepto que no se iba a entender. Tiene un concepto súper feo, que es el de dictador benevolente. Es un oxímoron. Dictador, o sea, si yo tuviera la posibilidad de controlar las piezas del ajedrez sin rendirle cuenta a nadie, pero obviamente un dictador benevolente por una causa común, ¿no? No para mi propio interés, yo creo que uno de los grandes temas en el que me metería es el de la capacitación. Y ahí hay que ver la estructura del mercado, ver cómo se asignan las franquicias. El curso Sense típico dura 22 horas. En 22 horas tú no cambias la capacidad productiva de un individuo, etc. ¿Te fijas? Ya, o sea, pero ahí tenemos un tema, dices tú, porque sin duda que capacitación se arrastra. Bueno, pero no solo capacitación, porque, o sea, sí, de todas maneras capacitación, pero la educación en Chile, mira lo que estamos viendo con los resultados de la PAES, o sea, que es un drama, ¿te fijáis? O sea, llevamos 11 años, ¿no? Y se van a enojar otros, pero ¿cuál fue el país del mundo? Esto parece chiste, pero porque uno siempre cree que es el país más especial. En este caso, sí es verdad. El país del mundo que tuvo más tiempo los colegios cerrados en pandemia fue Chile. Yo entiendo, todos tenemos hijos o amigos que tienen hijos, aquí había un enorme desafío, esto no era llegar y mandar los cabros al colegio, yo lo sé. Pero por favor, cuando Chile es el país del mundo que tuvo más tiempo, eso no afectó a los cabros que van al Grange o a la Alianza Francesa o al colegio suizo. No. Eso afectó a los cabros, al 80%, 90%, que no tienen acceso a tecnologías, que están en colegios más vulnerables y que vio ampliar la desigualdad en el país
en su propia existencia y eso los va a afectar por 10, 15 años para adelante. Entonces, ahí hay, te fijas, temas de ese estilo. Ahora, es fácil hacer los tremendo. diagnósticos, hay Sin que estar con los duda. zapatos ahí tomando las decisiones de política, Oye, pero Rafael, ahí, dime, mira, la verdad tenemos, ¿sabes lo que pasa? Que este es un tema que yo no quiero agotar contigo acá, o sea, te dejo súper invitado para que sigamos conversando, porque la productividad tiene tantas otras aristas y yo creo que le hace tanto sentido todo lo que hemos conversado a las personas, ¿no? Que nos están viendo y escuchando a esta hora, pero todavía nos quedan muchas preguntas que lamentablemente no vamos a alcanzar a responder. Te doy las gracias de verdad por haber estado con nosotros hoy día. no, gracias a ustedes por la invitación. Y hablamos cuando quieran. Gracias. De Chao, todas suerte. maneras, muchas gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEM para los que busquen avanzar, posgrados USEM. Acreditada y adscrita, gratuidad, conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, Clic AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify. Y también te quiero contar que luego de Juntos y Revueltos, no te pierdas el especial del mostrador del Congreso Futuro 2024. Hoy vamos a conversar con la geógrafa Carolina Martínez, quien profundiza en el caso del socavón de Concón, que puso en evidencia la urgencia de una nueva normativa en un país donde el 86% de las playas sufre de erosión costera. Ahora sí nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con el director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio. Ya volvemos. Una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast. El poder de la